Bien, ya tienen la presentación, imagino, y que ya han respondido la mayoría del foro. Así que hoy vamos a tomar el tema 8, que habla de dos temáticas. Uno sobre la teoría de Bayes y otro sobre tablas de contingencia. Vamos a ver lo que es el teorema de Bayes. Cuando hablamos de teorema de Bayes, estamos hablando de esa situación que también lo hemos visto ya más adelante, o digo hacia atrás, en donde hemos analizado las probabilidades. El teorema de Bayes también es una probabilidad, es un evento que va a ocurrir sobre el total de eventos. Siempre esa es la lógica, pero tiene algunas particularidades. En este caso, en el teorema de Bayes, está solicitando la ocurrencia de algo en función a la ocurrencia también posible de otras que tienen que darse. Y eso puede calcularse para todos los eventos que uno quisiera identificar. Por lo tanto, la forma más simple sería agarrar la fórmula general y trabajar sobre el cálculo de cada uno, pero no estarían ligados unos con otros. Con el teorema de Bayes se puede trabajar ese evento. Si un médico quisiera diferenciar entre un dolor de cabeza y una gripa, podría hacerlo, porque hay personas que pueden tener dolor de cabeza y gripe al mismo tiempo, o simplemente dolor de cabeza, o simplemente también una gripe. No necesariamente está condicionado, ¿sí? Por lo tanto, esa diferenciación se puede trabajar con el teorema de Bayes. Hay una fórmula general para el teorema de Bayes que tiene que ver con la ocurrencia de un evento en función a la ocurrencia de otro evento, sobre la totalidad de ocurrencias de las mismas características de ese evento. O sea, está diferenciado. Esto es fácil de entender si ponemos un ejemplo. Vamos a trabajar sobre un ejemplo. Vamos a suponer que hay una institución financiera que intenta en una determinada región especializar a un médico en terapia intensiva. En esa región existen 3 centros hospitalarios y existen médicos, tanto hombres y mujeres, en cada centro hospitalario, pero ninguno es especialista en terapia intensiva. Por lo tanto, esta institución, por la necesidad urgente de la región, intenta capacitar a alguien mandándole a algún lado para que pueda hacer. Ahora, el tema es, ¿cómo se selecciona a alguien sin que tenga que haber algún tema de favoritismo? ¿Sí? Entonces, si quisiéramos saber cuáles serían las probabilidades de que hombre y mujer en cada centro hospitalario puedan tener la probabilidad de ser capacitados, podríamos hacer el siguiente análisis. ¿Sí? Vamos a hacer un simple ejemplo de uno de ellos. ¿Ya? La pregunta es elegir al azar un centro hospitalario y que pueda ser hombre o mujer. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar el centro hospitalario A. ¿Ya? El centro hospitalario, y vamos a referenciar al hecho de que estamos trabajando con médicos hombres y médicos mujeres. Y para fines de simbología vamos a marcar hombres con la letra R y N para mujer. Bajo ese contexto podemos hacer el siguiente análisis. Podemos hacer un diagrama de árboles para poder identificar probabilidades. Para empezar, cada centro hospitalario tiene la misma probabilidad de elección y por lo tanto eso me va a permitir diferenciar a cada centro hospitalario con su misma probabilidad de ocurrencia. En este caso, si son 3 centros hospitalarios, van a ser un tercio, un tercio, un tercio para cada uno. Eso me facilita entender entre el total que cada uno tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Y en cada centro hospitalario, tanto en A, B y C, existen hombres y mujeres. Y hay, en total son 8 en el centro hospitalario, en el A, y en el B son
5 y en el C también son 5. Digo, en el B son 3, perdón. Bien, si quisiera saber cuál sería la probabilidad de que salga hombre en el primer centro hospitalario, o sea, en el A, entonces voy a utilizar la probabilidad de que sea hombre multiplicado a la probabilidad de la misma institución, o sea, del hospital A. Eso me va a dar el evento deseado. Y el total de eventos va a ser de la misma característica de hombre. O sea, ¿cuál sería la probabilidad de hombre del primer centro hospitalario, del segundo hospitalario y del tercer centro hospitalario? Entonces, eso me va a dar la totalidad de eventos de solo hombre. Voy a enfocarme solo en hombre. Por lo tanto, voy a calcular como evento deseado de que sea del centro hospitalario A sobre el resultado de la probabilidad de ocurrencia del hospital A, B y C. En este caso vienen a ser, para ser hombres, son 3/8, 2/3 y 2/5, sucesivamente entre A, B y C. Y cada uno va a multiplicar a la probabilidad de su centro hospitalario, que es 1/3. Y el producto los voy a sumar de A, B y C. Y eso me va a dar totales de 10.080, digo, de 1.080 arriba y 4.152 abajo. Agarro la calculadora, lo divido y me da 0.26. Eso significa que un 26% de probabilidad tiene de elegirse un hombre en el primer centro hospitalario. Lo mismo puedo hacer para mujeres, ¿sí? Cualquiera, si quisiera trabajar con de que salga mujer en el centro hospitalario B, entonces va a ser 1/3 por 1/3. 1/3 de mujer y 1/3 de que sea del centro hospitalario B. Sobre el total, ¿cuál sería el total de mujeres? 5/8, 1/3 y 3/5, multiplicados cada uno a la probabilidad de su centro hospitalario. Y eso me va a dar un total arriba y un total abajo y voy a calcular la probabilidad de ocurrencia para cada, para mujer en el segundo centro hospitalario. Entonces, cualquiera sea la intención de calcular, pues esto me ayuda básicamente a entender esa dinámica. ¿Ok? Bien, la otra dinámica de cálculos que debemos de entender, que también son probabilidades, son las tablas de contingencia. Es un tipo de análisis variado, o sea, de dos variables, que nos va a permitir trabajar sobre la ocurrencia de determinados eventos que necesitamos analizar para priorizar si es así o no es así. Tiene requisitos para empezar. Debe tener un título, debe tener cada columna y cada fila, debe tener también los subtítulos correspondientes, debe tener un total, ¿sí? Y que cada columna o fila represente a categorías particulares de análisis. Si no se tiene eso, pues difícilmente vamos a tratar de entender la dinámica. Si quisiéramos analizar una problemática, pues así como un ejemplo, si quisiéramos ver de qué manera una situación se va a dar en un centro hospitalario, pues la tabla de contingencia me va a ayudar bastante. ¿Cómo utilizo la tabla de divariada de contingencia? Voy a tener una variable que lo puedo denominar A y puedo denominarlo B. Y cada variable puede tener subvariables, subtítulos, títulos y subtítulos, como hace rato dijimos. Entonces, la interacción entre B1 y A1 me va a dar un resultado. B1 con A2, otro resultado. B1 con A3, otro resultado. Y así sucesivamente, cada cuadrícula de la tabla me va a dar información diferente. Ahora, la interpretación va a darse para columnas
en función de columna A1, A2, A3, me va a arrojar subtotales que yo debo aprender a analizar. Y también voy a tener subtotales a nivel de filas para B1, B2, B3, que también me va a dar otro tipo de resultados. Si quisiera yo comparar entre el resultado de B1 como subtotal con el resultado de la columna A1, me va a salir otro tipo de resultado, y si quiero hacer comparaciones, puedo hacer. Entonces, una tabla de contingencia de distribución divariada me va a dar un reporte interesante de información. Esto es factible si manejamos, por ejemplo, patologías o enfermedades en la que podemos hablar, qué sé yo, del coronavirus, que hoy en día está de moda. Pues, ¿tiene o no tiene? ¿Sí? Vamos a hablar de personas que han estado expuestos o no han estado expuestos. Y nos va a dar resultados interesantes ahí, y nos va a mostrar una forma mucho más clara de qué es lo que está ocurriendo, ya sea en un centro hospitalario, en una región o en un país. ¿Sí? Esa información nos va a mostrar lo que está sucediendo. Bien, también si tuviéramos alguna situación que quisiéramos analizar de una región o centro hospitalario, podríamos ponerlos como datos y mostrar como evidencia, así como está mostrando en la lámina 10, y ustedes pueden darse cuenta que quienes tienen enfermedades y quienes no tienen enfermedades, con su nivel de exposición o no. Entonces, eso me va a dar un resultado interesante. Entonces, comparativamente puedo decir quienes han estado expuestos a las enfermedades y quienes sí tienen enfermedades, hay una relación de 60-100, ¿no? Puedo también comparar de quienes no estuvieron expuestos a las enfermedades con respecto a lo que sí tienen enfermedades. Entonces voy a tener una relación de 100 a 240. Ese tipo de relación puedo realizar. O también con los que no tienen enfermedades con respecto a si han sido expuestos o no han sido expuestos. Eso me permite analizarlo de forma integral. Eso depende del tipo de resultado que uno está buscando. Bien, este tema lo van a profundizar mucho más en una materia, creo que es en cuarto o quinto, no estoy muy seguro, que se llama epidemiología. Ahí van a ahondar con casos clínicos en los que les van a permitir buscar las soluciones de este tipo de relaciones para poder explicar. Por lo tanto, van a hacer estudios transversales, estudios de cortes, estudios de casos y controles, estudios de casos y controles emparejados, de acuerdo a lo que van a ir necesitando. ¿Y cómo es que van a poder manejarlo eso? Pues se hace esta tabla de divariada, y van a poder mostrar las situaciones de sí y no. ¿Estaba expuesto o no estaba expuesto? ¿Tiene o no tiene? Dependiendo del tipo de información, y les va a botar información relevante a lo que están buscando. Esto, pues, dependiendo del tipo de trabajo que se puede realizar, se puede manejar en función del tiempo también. Podemos hablar del nivel de exposición en función a un periodo de tiempo. Podemos hablar de semestres cada 6 meses, cuatrimestres cada 4 meses, trimestres o mensuales, dependiendo al tiempo que quiera analizar, para ir viendo la dinámica de la tasa de incidencia que será. Es posible que en el lapso de un año, el año dividido en 4 partes, entonces puedo identificar en qué etapa o en qué tiempo de un año hay más casos con respecto a otros. Y eso, pues, es una tasa de incidencia en función a tiempo, con estudios de cortes, que a esto se lo llama, informaciones particulares por periodos. Entonces, eso me va a mostrar
qué nivel de exposición tengo. Inclusive ahí puedo evidenciar en qué época del año hay más casos y cuándo se expresa en un cierto tipo de enfermedad que pueden estar relacionados, qué sé yo, con contagios, ¿sí? Entonces, ahí voy a poder analizar, ¿no? Esa información también puedo trabajarla de forma acumulativa. Puedo ir viendo en función del tiempo también y ver de qué manera esto va sucediendo. A lo mejor de un año a otro, en el mismo periodo de tiempo, las cosas también son diferentes. Y eso me va a mostrar la posibilidad de entender que en el lapso de 5 años, puede ser que en el año 3 no hubo casos o hubo mayor caso comparativamente con el resto de los 5 años. Entonces, todo eso en una incidencia acumulada me va a poder evidenciar también. Todo depende de cómo quieren analizar. Entonces, en epidemiología van a manejar riesgos relativos, van a poder manejar fórmulas particulares como error rate, que es también probabilidades con tabla de contingencias y que ya le han dado un formato de análisis especial para poder identificar. Van a poder hacer diferencias de riesgos, ya sean relativos o no. Pueden trabajar por si son riesgos atribuibles, porcentuales, todo aquello que quiera analizarse con respecto a una determinada situación. ¿Ok? Entonces, tablas de contingencia son para hacer comparaciones de la ocurrencia de un determinado evento con respecto a otros para ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá para poder aclarar esta situación? ¿O está todo ok? Ok, doctor. Muy bien. ¿Alguien más que tenga su ok? Porque solo uno de 40. Ok, Es muy doctor. bajo. Está bien, doctor, está bien. Híjole, ya sube el porcentaje. Voy a hacer una tabla de contingencia de quienes han dicho ok con respecto a los que no han dicho para ver la certeza de quién va a aprobar. Yo creo que esa clase se debe dar su año. Se puede, Luis David. Bien, entonces voy a habilitar las otras actividades para que puedan realizar y hay una actividad que tienen que hacer en aula. Y esas actividades de aula, para empezar, algunos me están entendiendo un poco mal. Las actividades de aula son aquellas que se hacen durante el horario de clases. Inicia y culmina en el horario de clases. Y ese horario de clases pues está habilitado para que pueda funcionar. Y eso ustedes tienen que hacerlo en ese lapso de tiempo. Si tienen urgencia de hacer otros trabajos de otras materias, pueden hacerlo si les alcanza el tiempo, pero la prioridad es esta materia porque está en el horario de esta materia. ¿Qué actividad van a hacer dentro de este horario? Allí hay que indicar la aplicabilidad del teorema de Bayes en medicina. ¿Ya? Según la presentación que acabamos de ver, es posible aplicar los teoremas de Bayes en la medicina. Y podemos, ustedes me dicen, sí, de esta manera y alguna cosa de lo que han entendido. Después, las otras dos actividades que van a ser fuera de horario de clases, está uno para usarse el texto PDF que está en el área académica. ¿Sí? Ustedes lo descargan o ya lo tienen descargado y se van al tema 8 que habla sobre tablas de contingencia y el teorema de Bayes y de ahí me hacen un resumen de este tema. ¿Ya? Tienen hasta el viernes o sábado para hacer. Y el tema de investigación es buscar en Google, Google académico, no en Google general, sino en el Google académico, la importancia del teorema de Bayes para reportar resultados, ya sea en medicina o en cualquier disciplina, no importa. ¿Ya? Entonces me van a copiar
solo los resultados de ese trabajo. Es un trabajo científico, artículo científico, copia, pega y pega también el enlace de donde sacó. ¿Ya? Esas es las dos actividades que están fuera de aula. ¿Ok? ¿Alguna consulta más? ¿Ninguna? No, doctor. Muy No, bien, doctor, entonces gracias. están liberados entonces. Liberal. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Chao. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Bye. Chao. Hola, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Tá liberado o apartamento da Jamile lá, fica lá quanto você precisar. Está escuchando lo que está conversando. ¿Qué ha pasado, Leandro? Estás callado ustedes, ¿no? Gerson, enfermo. Parece que sí.